Continuamos con nuestro congreso y lo hacemos con la ponencia, con la cuarta sesión titulada La educación financiera y la inclusión financiera en los medios de pago. Para ello contamos con don Arturo Zamarriego, licenciado en Derecho y en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras cosas, y actualmente es el responsable de estrategia de negocio digital de Prosegur Cash. Pues Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y todo tuyo. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Como decías, por hacer un breve resumen sobre mi persona, pues actualmente soy el responsable de estrategia de negocio digital de Prosegur Cash y previamente, durante muchos años, he trabajado en una Big Four como asesor de muchas entidades financieras, entre las que destaca Unicaja, y también he tenido una parte de emprendimiento en la que fui parte del equipo que creó una fintech que introducimos el Tap to Phone en España, ¿no? La verdad que he trabajado con el Finet en diversas publicaciones y he tenido la mala suerte o la desgracia de que las dos veces que he sido ponente, una fue post-COVID y lo hemos tenido que hacer digital, y hoy lamentablemente pues tenemos una dana en Málaga y no he podido ir. Espero que la siguiente vez pues pueda ir presencialmente si soy invitado. Hoy, ¿cuál es el objetivo de la presentación de hoy? Pues a mí me gustaría explicaros cómo ayudan los medios de pago a la inclusión financiera. Y con este objetivo, lógicamente, tendré que explicar o intentar explicaros qué es la inclusión financiera y a qué nos referimos con los medios de pago, ¿no? Porque son dos conceptos que a priori están muy abiertos y que me gustaría bajar. No tengo otro objetivo que daros ciertos datos, cierta información, ciertos datos sobre todo que os puedan llamar la atención y sacar una serie de conclusiones. Como decía, si estamos hablando de inclusión financiera y de medios de pago, pues lo primero que debemos hacer es entender qué es la inclusión financiera. Fijaros que hay una cosa que nos puede pasar a todos aquellos que, vivimos economías en desarrollo, avanzadas, etcétera, y es pensar que lo que nosotros vemos como habitual, que es poder acceder a servicios financieros, pues pudiera extrapolarse y ser habitual en todos los países de nuestro entorno, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? La inclusión financiera, ¿en qué consiste? Pues consiste en poder, de manera muy resumida, acceder a servicios financieros, ¿no? Y a servicios financieros que no tienen que ser los servicios financieros complejos, ¿no? Hay muchísimas personas en el mundo que no pueden acceder, por ejemplo, a tener ni siquiera una cuenta de ahorro y por ende, pues tampoco pueden acceder a productos financieros tan básicos como los créditos o los préstamos, ¿no? Estas desigualdades que existen todavía en el mundo, además se agravan en episodios de crisis, ¿no? Recientemente tenemos la dana, la que mencionaré ahora, en Valencia, como ejemplo de ello, pero en los anteriores años hemos vivido un COVID y os quiero dar unos datos que yo creo que ilustran mucho la pobreza, ¿no? o las desigualdades que todavía existen en materia de inclusión financiera, de acceso a servicios financieros en el mundo. Fijaros, ¿no? Y tengo aquí apuntado y tendré que mirar algunos datos durante la ponencia. En India, por ejemplo, cuando en la época del COVID, 80 millones de personas hicieron su primer pago digital. O sea, tuvieron que esperar al COVID para hacer un pago digital. Imaginemos, ¿no? Un pago, una transferencia, un pago con tarjeta, una transferencia, etcétera, ¿no? Es verdad que en términos relativos en India, a lo mejor 80 millones pudiera parecer poco, ¿no? Pero en términos absolutos, 80 millones de personas haciendo su primer pago digital, ¿no? En el COVID también, y me parece interesante para ilustrar la importancia de la inclusión financiera, el 55% de los adultos en economías en desarrollo no pudieron acceder a sus fondos antes de 30 días, ¿no? En plena crisis del COVID no pudieron acceder a fondos que disponían pues para hacer frente a las necesidades, ¿no? que tuvieran, ¿no? O en África, por ejemplo, el 52% de la población no pudieron pagar aranceles escolares, ¿no? Durante la época del COVID. ¿Esto qué significa, no? Que a lo mejor no le damos importancia a la inclusión financiera hasta que vivimos un evento de estrés, ¿no? Y un evento de estrés pone de relevancia
lo importante que es tener acceso a los servicios financieros, ¿no? Ahora vivimos justo una crisis en España con, desgraciadamente, 200 y pico muertos, en el cual el Estado o las comunidades autónomas, en este caso el Estado, va a poner a disposición 10.700 millones de euros, según he podido leer las últimas noticias. Pues fijaros qué importante es tener acceso a servicios financieros tan básicos como una cuenta bancaria para que todos los damnificados en esta crisis puedan acceder a estas ayudas, ¿no? Es cierto que en España, y ahora veremos algún dato, pues, oye, tenemos una inclusión financiera que es buena, y ahora veremos por qué es lo que promueve eso, y en términos relativos, solo el 1%, o sea, no nos debemos conformar con verlo con un solo dato, porque detrás hay personas, pero sí que es verdad que el 1% de la población es aquella, por ejemplo, que no puede retirar efectivo allá donde vive, ¿no? En poblaciones, y de ese 1%, el 83% son en poblaciones de menos de 500 habitantes, ¿no? Independientemente del caso español, que creo que estamos en una situación buena en cuanto a inclusión financiera, aunque todavía pues en la zona rural pues hay mucho que trabajar, el mensaje que debemos entender aquí es que si no hay inclusión financiera, imposibilita la prosperidad y la igualdad en el mundo, ¿no? De hecho, si vamos al grupo del Banco Mundial, de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, de economías sostenibles, de mundos igualitarios, 7 de ellos favorecen mucho que haya inclusión financiera, ¿no? ¿Cuáles son esos? Yo, bueno, de esos 7 voy a reflejar 5 que son muy importantes. O sea, el hecho de tener el acceso a servicios financieros nos ayudan a reducir la pobreza, nos ayudan a tener mejor salud y bienestar, nos ayudan a mejor igualdad de género. Esto de la igualdad de género, ahora os daré datos que sorprenden mucho, ¿no? Como todavía existe mucho que hacer para la brecha de género entre hombres y mujeres. Ayudan a tener un trabajo decente y al crecimiento económico, y ayudan, lógicamente, a la reducción de desigualdades, ¿no? Os leo 5 de los 7 objetivos de desarrollo sostenible que me parecen muy importantes, ¿no? Y además el Banco Mundial dice, ¿y cómo podemos promover esta inclusión financiera? Pues da a su vez una serie de principios, un total de 8, pero me parece importante, ¿no?, que reflejar 3, que es, debemos identificar a los clientes que quieren servicios financieros de manera ágil y fácil. No todos son capaces de poder proveer datos a las entidades financieras para darles de alta. Debe haber infraestructuras que lleguen a todo el mundo. El caso de los cajeros es muy ilustrativo. Si no hay cajeros, no puede retirar efectivo. Entonces, tenemos que promover, si no se pueden poner cajeros, otras soluciones, que al final de la ponencia pondré algún ejemplo de ellos. Y luego, por supuesto, la digitalización tiene que ser sencilla, ¿no? Para gente que a lo mejor no tenga un conocimiento digital suficiente para poder usar aplicaciones complejas. Por tanto, en conclusión, la inclusión financiera busca reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad. ¿Qué es lo que hace, ¿no?, en un entorno donde 2.500 millones de personas no utilizan servicios financieros formales, ¿no?, los más básicos, ¿no?, y el 75% de aquellas personas que se consideran pobres no tienen cuenta bancaria, ¿no? ¿Qué es lo que hace normalmente? ¿Cuál es la palanca que hace diferenciar a aquellos países que tienen un buen índice de inclusión financiera de los que no, ¿no? Y aquí, lógicamente, hay 2 palancas que están íntimamente relacionadas, ¿no? Por un lado es la bancarización, es decir, acceso a un banco. Si no hay acceso a instituciones financieras, bancos tradicionales, fintech, todo el ecosistema que debe colaborar para la inclusión financiera, o instituciones financieras de otro índole, pero lógicamente en un proceso de globalización y digitalización va íntimamente ligado a otra variable, ¿no?, que es qué porcentaje de la población, en este caso adulta, pues tiene acceso a Internet y sabe usar Internet, ¿no? Fijaros en esta tabla de la izquierda cómo esa relación, hay mucha correlación, ¿no? Fijaros cómo en datos, por ejemplo, de 2022, el índice de la población que tiene acceso a Internet, por ejemplo, en Argentina, ¿no?, es un 87%, por tanto, pueden estar bancarizados un 71%, ¿no? Brasil, 81, 84. Si nos vamos a España, 93 frente a 98. O sea, el hecho de tener acceso a Internet, lógicamente, te hace tener acceso
conocer Internet y tener acceso a Internet a la bancarización, ¿no? Hay ciertas excepciones, como puede ser el caso de México, ¿no? Donde la bancarización es muy pequeña, ¿no? El último dato, en este caso en 2022, no está actualizado, pero no ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? De un 37% frente a un 72% que usa Internet. O sea, sí que se usa Internet, no están bancarizados, ¿no? Fijaros México, ¿no? Me parece relevante como la excepción. Solo el 68% de los mayores de 18 años han contratado un producto financiero. El 46% solo de mayores de 15 años tienen una cuenta bancaria, frente, por ejemplo, a países comparables como Chile, que tiene el 87%, ¿no? Es verdad que aquí México es uno de los países, y luego hablaremos del impacto que tiene el efectivo en todo esto, pero México el 86% existe todavía una circularización o todavía se usa un 86% del efectivo como medio de pago. No siempre está íntimamente relacionado el efectivo con la falta de inclusión financiera, pero también es otra de las cosas a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuándo se podría pensar que es universal Internet, ¿no? Cuando lleguemos al 95% de uso, ¿no? Actualmente, entre 15 y 24 años, según un estudio de BBVA, están en el 79%. Es decir, en conclusión, la gráfica a la izquierda lo que nos quiere decir es que a mayor acceso a Internet, mayor bancarización, mayor inclusión financiera, ¿no? Si nos vamos a la tabla de la derecha, que también me parece relevante, da datos muy relevantes, lo que nos viene a decir es qué porcentaje de bancarización y de uso de Internet, ya que están relacionados, tiene acceso el hombre y la mujer. En estos países, como veréis, pues no hay, lógicamente, una brecha de género significativa, están en torno al 50% entre hombre y mujer, pero no quisiera que eso suponga alejarnos realmente del problema que existe en cuanto a la mujer y el hombre. Fijaros datos también relevantes que no he puesto aquí, pero me gustaría comentaros. Como veis, es una ponencia donde doy muchos datos porque creo que los datos es la mejor manera de ilustrar el tema de la inclusión financiera. No hay igualdad económica real entre hombre y mujer en 167 países de 193. Exactamente la misma igualdad económica. Y hay algo que llama mucho la atención, es que una mujer no puede abrir cuenta bancaria en 72 países. Es decir, la inclusión financiera, existe una brecha muy grande entre la inclusión financiera que tiene una mujer, el acceso a servicios financieros, versus el que tiene el hombre, ¿no? Que a lo mejor no es tan relevante en países como los que os muestro, pero que en el resto del mundo existe muchísima brecha. Al igual que, como podéis ver en el índice más de la derecha, donde refleja cuál es el nivel de bancarización entre 18 y 34 años, 35 y 54 y más de 55 años, lógicamente, salvo excepciones, como puede ser el Reino Unido, las personas de mayor de 55 años que tienen más dificultades en Internet también tienen más dificultades para tener acceso a servicios financieros básicos, ¿no? Esto en España ha habido gran discusión, ¿no?, con la concentración bancaria. Sabéis que, bueno, en Europa y también en España ha habido mucho cierre de oficinas, mucho cierre de sucursales, mucho cierre de cajeros, mucha digitalización, lo cual puede ser entendible, pero en un momento se puso la discusión de cómo las personas mayores pueden acceder a servicios financieros en crisis, como puede ser ahora, ayudas públicas a su pensión, etcétera, pero también en normalidad, ¿no? Y entonces es un reto en que en este proceso de digitalización no queden excluidos ni las mujeres, lógicamente, ni las personas mayores, porque son los segmentos de población más vulnerables. Una vez entendido lo que es la inclusión financiera, es decir, el acceso a servicios financieros, cómo existe mucho todavía por hacer, como explicaba antes, cómo existe mucha brecha dependiendo del segmento, la siguiente reflexión es cómo pueden ayudar los medios de pago a reducir la inclusión financiera. ¿Y qué debemos entender por medios de pago? Es decir, una vez que una empresa se abre una cuenta, una persona podemos acceder a una cuenta bancaria, cómo puede empezar a transaccionar o a hacer determinados pagos, ¿no? Y este es un mundo de medios de pago que va a una velocidad de la luz, ¿no? Cada vez hay mayor y mayor innovación en el mundo de los medios de pago, ¿no? Por eso, a mayor innovación, el riesgo que hay es que, de nuevo, excluya a determinadas personas, ¿no? Por hacer un listado de los medios de pago más fáciles de entender, ¿no?
lógicamente, las tarjetas, ¿no? Que la gente pueda acceder a tarjetas de crédito y débito. En segundo lugar, que pueda acceder a determinados billeteras electrónicas o wallet, ¿no? Al final, la diferencia entre una cuenta de pago, una billetera, una cuenta de crédito, no quisiera entrar en tecnicismos, es prácticamente nula, más allá de aspectos regulatorios. Sí que es verdad que el wallet, la gran diferencia es que todos aquellos que tenemos una billetera digital y podemos recargar dinero en esa billetera digital, pues vamos a tener un ecosistema en el que podemos hacernos transferencias inmediatas entre nosotros, ¿no? Y eso fue, por ejemplo, la gran revolución que trajo PayPal al mundo, ¿no? Y que en China es pues un medio de pago súper relevante. Por supuesto, todo el mundo de criptomonedas, que ahora está en auge, ¿no? Tener otras divisas con las que pagar, transferencias bancarias, tanto SEPAs de la Unión Europea como internacionales, que todos esos pagos además se pueden hacer en pagos móviles, es decir, en un móvil, con las diferentes aplicaciones, ¿no? Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay. El efectivo, luego haremos hincapié en el efectivo, ya que el efectivo no debe ser nunca, no se debe considerar esto una guerra entre medios de pago digitales y efectivo. Todos tienen sus pros y contras y deben convivir. Y el escenario perfecto sería que cualquier persona pudiera elegir el medio de pago y pasar de uno a otro lo más rápido posible o a su elección. Todo el mundo que hemos visto en el COVID de pagos con código QR, que vivimos principalmente a partir del COVID, la evolución. Y luego el último punto es los pagos inmediatos, que para mí es, y ahora lo explicaré por qué, la gran revolución para que el mundo tenga mayor inclusión financiera. Ahora explicaré por qué, ¿no? Por tanto, lo que se dan son dos vertientes, ¿no? Para que alguien pueda tener inclusión financiera, debería tener a su disposición tanto pago físico, el efectivo, como pagos digitales sin ningún problema, ¿no? Si vamos al pago físico, al efectivo, aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo de la compañía en la que yo lidero la estrategia de negocio digital, pues en Latinoamérica, en países como Uruguay, Ecuador, Colombia, Brasil o Perú, con más de 1.500 establecimientos, es lo que nosotros llamamos el negocio de Corban, ofrecemos a las personas que utilizan exclusivamente el efectivo, pongamos el caso de México que hemos mencionado antes, o en Brasil, Perú, Uruguay, donde todavía el porcentaje efectivo es muy grande, poder pagar absolutamente todos por ejemplo, sus recibos, eso es lo que en Europa estamos acostumbrados a que estén domiciliados, ir a una tienda física de Corban, como llamamos Prosegur Cash, que esté asociada a muchas entidades financieras y hacer sus pagos. O, por ejemplo, poder recibir todas esas ayudas estatales, ¿no? Que pueden ser ayudas estatales o el pago de las pensiones o subsidios, ¿no? Es decir, por un lado los medios de pago hay que favorecer que cualquier persona pueda pagar con efectivo y a su vez también que pueda pagar con digital. Y de todo del espectro de lo digital, tarjetas de crédito, billeteras, criptomonedas, pagos móviles, etcétera, que os he expuesto alrededor, me parece que la gran revolución que puede haber y que puede ayudar a la inclusión es tener a disposición soluciones de pagos inmediatos, ¿no? Aquí en España, uno de los grandes éxitos con más de 20 millones de usuarios es el caso de Bizum. Eso supone una revolución porque permite, una vez que has accedido a una cuenta bancaria, permite a la población utilizar servicios financieros de manera muy básica, con inmediatez y con gratuidad, ¿no? Ahora vemos que son los 3 puntos fundamentales. Y en Brasil, por ejemplo, que fue el caso de Pix, donde había menos inclusión financiera que en España, permitió, por ejemplo, para daros un dato, que 76 millones de personas pudieran acceder a servicios financieros, ¿no? Esto igual que Bizum es un proyecto de las entidades financieras españolas, Pix fue un proyecto del Banco Central de Brasil, que por resumirlo funciona como Bizum, lo usan más de 170 millones de brasileños, y uno de los temas más relevantes es que permitió a mucha gente que no tenía acceso a poder hacer pagos más allá del efectivo,
poder hacer pagos a través de esta aplicación Pix. Esto no es que haya funcionado en todos los países. Por ejemplo, en México se hizo el mismo proyecto, que un proyecto se llamaba CODI, con el mismo porcentaje de efectivo que había en ambas poblaciones, 86% en México, 75% en Brasil, pero en cambio en Brasil se unieron más de 760 instituciones financieras a este proyecto, 86 instituciones en México, uso de la población de CODI en México 1%, como os he dicho, en Brasil 170 millones han utilizado Pix, ¿no? O sea, no siempre funciona, pero sí que es verdad que el facilitar que haya medios de pago inmediato, a mi juicio, es uno de los grandes transformadores que permite la inclusión financiera en muchos países donde no lo tienen, ¿no? Ahora, por ejemplo, Apple está sacando el Apple to Cash, en el cual ya no solo puedes mandar una transferencia inmediata, ¿no?, como el caso de Bizum, ¿no?, dando el número de teléfono, en el caso de Pix, sino acercando el móvil frente a otro móvil, ¿no? Esto es la gran revolución, a mi juicio, que permite la inclusión financiera. En Europa, como sabéis, además, está habiendo regulación para que exista El gran reto, además, es que no sea solo en Bizum, aunque ahora se está extendiendo, solo se permite en España, Pix solo en Brasil. Otra de los grandes retos es que este tipo de soluciones sean interoperables en cualquier país. En Europa, como os decía, pues se está intentando hacer una regulación que permita eso, que permita acceder y además con gratuidad, ¿no?, a todas las personas, y que pueda ser en todo el entorno europeo. Otro de los grandes, por ejemplo, aspectos, ¿no?, de medios de pago que son fundamentales para ahora mismo para la inclusión financiera, ¿no?, y en el cual hay un ecosistema de soluciones que tienen que seguir innovando y tienen que seguir avanzando con ese fin, es el tema de las remesas, ¿no? El poder mandar, como sabéis, las remesas, muchas personas pues tienen que mandar dinero a familiares o en otros países, ¿no? Por ejemplo, personas que están trabajando aquí en España que a lo mejor tienen que mandar dinero a Latinoamérica, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el caso de Prosegur Cash, como ejemplo, pues tenemos una empresa que se llama Sendity, que permite que tú dar una orden para que llegue dinero efectivo a un determinado familiar o persona en tu país de origen, ¿no?, con solo emitir una orden desde España, ¿no? Y este es uno de los medios de pago que también es fundamental que siga creciendo, que siga dando soluciones, porque permite la inclusión financiera de mucha gente, ¿no? Y fijaros que otra vez México es un país bastante interesante que comentar, ¿no?, porque hace el 6,9% de todas las remesas mundiales, está involucrado en el 6,9% de todas las remesas mundiales y en el 41,6% de toda Latinoamérica. Otra de las claves de las remesas, porque es un medio de pago que utilizan rentas medias o bajas, es el coste económico, ¿no? Todavía sigue teniendo un coste alto, ¿no? En algunos estudios, ¿no?, de comparables, tengo aquí apuntado que cobran entre 7 y 10 euros por cada envío de 200 euros, ¿no? Esto supone que pues muchas personas con rentas muy bajas pues no puedan atender a estos tipos de medios de pago. Si vemos cuál es la evolución del mundo en este caso sin efectivo, pues según este estudio de Price vemos que los medios de pago pues en los próximos 5 años van a crecer un 82%, siendo Asia y Pacífico un 109% y África, por ejemplo, un 78% liderando, para luego ese crecimiento bajar, pero siendo muy significativo, de un 61% en los próximos años. Es decir, yo creo que aquí no se debe confundir el crecimiento del negocio digital, y ahora veremos un caso muy concreto con el de Suecia, con intereses contrapuestos con el efectivo. El efectivo es un medio de pago más que tiene sus pros y sus contras, igual que los pagos digitales tienen sus pros y sus contras, pero lo importante en la inclusión financiera es que cualquier persona pudiera acceder a cualquier tipo de medio de pago para poder llevar a cabo su día a día, ¿no?, para tener más bienestar, como hemos dicho, menos pobreza, más igualdad, etcétera, en cualquier medio de pago. O sea, no quisiera que esta gráfica indicara que lo que es mejor es la reducción del efectivo. Yo creo que son
mundos que deben convivir y, lógicamente, sobre todo desde el COVID, no debemos olvidarnos que hay una tendencia clara hacia pagos digitales. ¿Y el por qué? El por qué las personas, ¿no?, en determinadas geografías pueden preferir pagos digitales, ¿no?, y les puede ayudar, ¿no?, en esa inclusión financiera. Pues yo creo que antes ya he mencionado que hay varias variables que son importantes, ¿no? Primero, lógicamente, en este caso pudiera ser una de las contras o no del efectivo, ¿no? Pero en los medios digitales tienen mucha seguridad ante fraudes y robos. Lo segundo que más valora en los determinados países, incluso si discriminamos o segmentamos por mujer-hombre y en diferentes edades, es lo que más buscan es la facilidad de uso. Antes hablábamos de que no servía de nada los medios de pago, no favorecerán la inclusión financiera si no son fáciles de usar, y luego que no tenga costes, ¿no? También hablábamos de ese proyecto europeo, o que el propio PIX nace con la idea de que los usuarios puedan acceder a medios de pago de transferencias inmediatas, como Bizum, sin que les cueste nada, ¿no? Curiosamente, aquí, quizá como aspecto negativo, es que todavía no existe una gran percepción de la importancia de que además esos medios de pago sean respetuosos con el medio ambiente. O sea, yo creo que el mundo SG, el mundo de la sostenibilidad medioambiental, social y de gobernanza, todavía falta mucho por construir, falta mucho que todavía la gente se conciencie de que, además de ser fáciles, de seguridad y que no tenga costes, ¿no?, y otros atributos, pues creo que la sostenibilidad todavía hay mucho que construir para que sea un pilar básico a la hora de demandar a las instituciones financieras de que hagan medios de pago sostenibles medioambientalmente hablando, y que lo demandemos, ¿no?, como algo de lo prioritario, ¿no?, a la hora de acceder a un medio de pago, ¿no? Fijaros que todo esto, cómo pudiera ayudar, como hemos dicho antes, por ejemplo, en España, a determinadas zonas rurales que no tienen acceso a todo este tipo de servicios financieros. Finalmente, aquí yo creo que faltaría algo más, que es que a lo mejor el usuario no percibe todavía, pero ya se está construyendo, es que yo pudiera pagar, como he dicho anteriormente, en cualquier país en el que esté, no la universalidad de los servicios financieros. He mencionado el último punto de la sostenibilidad. Por ejemplo, Unicaja, muchos bancos, Unicaja uno de ellos pioneros, pues cada vez más intentan que estos medios de pago no solo sean inclusivos, que lleguen a mayor población, sino que sean sostenibles, ¿no? La población asocia el dinero con un impacto ecológico, el dinero físico, con un impacto ecológico más elevado que las tarjetas, ¿no? Y en esas tarjetas pues se está haciendo muchas innovación para que sean totalmente sostenibles, ¿no? El material, por ejemplo, con el que se hacen esas tarjetas, ¿no? Además, se está construyendo mucho o se está trabajando mucho las entidades financieras también para que, aparte de ser inclusivas los medios de pago, pues, oye, se evite todo el tema de facturas, recibos de papel o la eliminación del dinero efectivo en donde no sea necesario, ¿no?, para evitar pues el coste medioambiental que eso tiene. Lógicamente, antes tiene que darse la accesibilidad a las personas, sobre todo más vulnerables, y posteriormente, además, pues que sea sostenible, ¿no? Si es muy sostenible, pero a los medios de pago no puede acceder nadie, pues al final estamos priorizando una cosa que no está permitiendo la inclusión financiera. ¿Qué está haciendo en Europa, aparte de una normativa que permita la gratuidad en aplicaciones como Bizum, ¿no?, que permita a todo el mundo tener transferencias inmediatas gratuitas, ¿no? Pues hay un proyecto que es muy importante, que es el euro digital, ¿no? ¿El euro digital qué es? Pues es que todo el mundo puede acceder a una billetera digital, a una wallet, pero que en este caso el que la ofrece es el Banco Central y no las instituciones financieras. Es verdad que aquellos que van a distribuir la apertura de estas cuentas del Banco Central Europeo de euro digital, pues van a ser las entidades financieras, es decir, no tiene el Banco Central capacidad de distribución, pero lo que permite sobre todo es, en el ámbito de la inclusión financiera, es poder que más personas accedan a servicios financieros,
sea, servicios financieros, en este caso te lo está ofreciendo el Banco Central Europeo, que esos servicios financieros para ellos sean gratuitos, que además puedas hacer pagos entre todos aquellos que tengamos o que tengan cuando este proyecto se ponga en marcha esta billetera digital del Banco Central Europeo. Por supuesto, va a ser un gran canalizador de ayudas públicas o incluso del pago de los subsidios o de las pensiones de todas las personas, pudiera ser. Pero fijaros, aún así, esto, que todavía es un proyecto que a lo mejor para el usuario medio no lo conoce perfectamente, todavía creen, en un estudio de Deloitte, todavía ven las ventajas del euro digital solo un 39% de la población, ¿no? Todavía falta mucho educación sobre qué va a ser el euro digital, sus ventajas, sus inconvenientes, y en materia de inclusión financiera, qué ventajas nos pueden aportar. El euro digital, a mi juicio, tiene un principal inconveniente, es que el dinero que tenemos hoy en las cuentas pues va a estar limitado pasarlo a esta cuenta, voy a llamarla así, a esta wallet del Banco Central Europeo, porque imaginaros que todo el mundo transfiriera el dinero de los depósitos al Banco Central Europeo, que estaríamos encantados, porque luego, como digo, ese wallet se puede usar, ¿no?, gratuitamente, puedes hacer traspasos entre wallet, puedes además poner tu tarjeta, etcétera. Pero si todos traspasamos el dinero, lógicamente el que tendría un problema es la estabilidad financiera y las entidades financieras, ¿no?, porque al final no podrían, como pasa en cualquier crisis, como hemos visto en cualquier crisis de liquidez de las entidades financieras, no podrían reembolsar o traspasar todo el dinero, ya que no lo tienen. O sea, como sabemos, existe la reserva fraccionaria y todo el dinero que está en los depósitos, lógicamente, no está porque ha sido prestado, ¿no? Es la actividad principal de la banca. Terminando con los últimos coletazos de la presentación, vuelvo a una idea que he dicho anteriormente, que es el uso del efectivo. Creo que es un error pensar separar los medios digitales del efectivo, ¿no?, como cosas contrapuestas, enemigos el uno del otro, ¿no? Yo creo que para la inclusión financiera ambos mundos tienen que vivir. Es decir, no podemos pensar que los medios digitales, si todos usáramos medios digitales, la inclusión financiera sería perfecta. Sigue habiendo un porcentaje muy grande de la población que necesita el efectivo para hacer frente a su día a día, ¿no? De hecho, hay un caso muy significativo, que es el caso de Suecia, que es el estado, ¿no?, donde menos efectivo y donde ha habido más regulación para ir eliminando el efectivo. Ha llegado un momento que eso ha producido el efecto contrario, que es que el 10% de la población, 1 millón de personas, que no puede hacer, que no tiene la capacidad de hacer esa tecnología, o sea, por mucha educación financiera, siempre habrá un segmento más vulnerable al acceso a la tecnología, se ha quedado excluido para hacer servicios financieros, para acceder a servicios financieros básicos, ¿no? ¿Quién son ellos? Pues personas de la tercera edad, personas con discapacidad o población que vive en zonas rurales, ¿no? Y el Banco de Suecia y el Gobierno han tenido que reconocer ahora que un exceso de digitalización pues también es inconveniente a la hora de la inclusión financiera. Es decir, aquí lo difícil siempre entre el efectivo y los medios digitales es, como siempre, buscar el término medio, ¿no?, el equilibrio entre ambos mundos. Por eso repito que el escenario perfecto es siempre que convivan todos los medios de pago y el mejor escenario es que una persona pueda pasar a uno de ellos, a efectivo, a un pago con tarjeta, a un pago a través de wallet, a través de asociar la tarjeta a tu móvil, etcétera, a conveniencia de esta persona. Ahí veis una gráfica, ¿no?, cómo ha ido reduciéndose el dinero en efectivo en circulación en coronas suecas hasta 2021, y luego ha tenido un pequeño repunte, ¿no?, del 15-16 en el 21, ¿no?, porque vieron que esta tendencia pues tampoco era del todo favorable para la inclusión financiera. Entonces, finalmente, llevo 35 minutos, me habían dicho que tenía 40 minutos y dejar algo posible, alguna pregunta, que si mezclamos los medios de pago, la digitalización de los pagos con la inclusión financiera, para reducir las barreras tecnológicas y económicas para las personas más vulnerables, ¿qué propuestas, ¿no?, qué debemos hacer para seguir fomentando la inclusión financiera, ¿no? Primero, como hemos dicho, fomentar la digitalización de los pagos, pero que sean sencillos, ¿no? Es decir,
que haya medios, infraestructura, que es el segundo punto de pagos, asequible y accesible y que sea fácil de entender para todos los segmentos, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos en España, ¿no?, que se han ido haciendo, ¿no? Oye, si los cajeros se tienen que retirar de zonas donde para la entidad financiera no es viable económicamente poner cajeros en todos sitios, pues hay por ejemplo, proyectos muy interesantes de cash in y cash out en tiendas, es decir, que comercios puedan hacer incluso de cajeros, ¿no?, donde tú puedas hacer una transacción en un TPV normal, en el cual no hay el intercambio de un servicio, pero yo pago 50 euros y el comercio te da los 50 euros, ¿no?, el bar del pueblo, por decirlo coloquialmente, te da los 50 euros en efectivo, ¿no? Esto, por ejemplo, nosotros en Prosegur trabajamos mucho para poder ayudar en esas zonas rurales, ¿no? ¿Qué más cosas, por ejemplo, pueden hacer eso, ¿no? Pues habéis visto todo el proyecto de correos de poder llevar el dinero a través de sus repartidores, pues a zonas rurales, ¿no? Oficinas móviles o el cashback, ¿no?, que es también, o el cashback al final es la devolución del dinero en tus compras, que además favorece mucho también a segmentos más vulnerables que buscan un ahorro en las compras online o incluso físicas. ¿Qué más cosas son relevantes para promover la inclusión financiera? También lo mencioné anteriormente, ¿no?, que la identificación digital, que tú poder ser cliente sea sencillo. Si poder ser cliente de una entidad financiera o hacer servicios financieros es muy complejo, las personas que están menos capacitadas a llevar lo que se llama en inglés un onboarding digital, pues seguirán excluidas, ¿no?, de la sociedad financieramente hablando. Por supuesto, la educación financiera, ¿no? EduFinet es uno de los ejemplos de que hay que seguir formando, ¿no?, a jóvenes, a mayores, a adultos. Yo creo que la educación financiera en los colegios, en las universidades, es relevante, ¿no?, para entender los productos financieros. Que las áreas rurales tengan conectividad, tengan acceso a Internet. Hemos hablado de la importancia antes de Internet y la correlación entre Internet y la inclusión o exclusión financiera, regulación que proteja al consumidor, que lo digital no suponga, por ejemplo, también favorezca el fraude, ¿no?, o los ciberataques o el engaño a personas que no tienen conocimiento, que esté muy protegido el consumidor. La inclusión en la mujer, antes os he dado datos que son escalofriantes de la brecha que existe entre la mujer y el hombre en numerosos países. Esto no debe pasar. La colaboración entre el sector público y privado se demuestra ahora mismo en todas las crisis medioambientales que está habiendo y que estamos viviendo. O sea, que las instituciones financieras, como están haciendo ahora, como han hecho el COVID, están colaborando, ¿no?, para que el dinero llegue a las personas más vulnerables, y además de otras medidas como moratorias en los pagos, etcétera. Y por último también, que está muy alineada con la infraestructura de pagos asequibles y accesibles, que esas soluciones también lleguen a zonas locales, ¿no?, de pagos locales, ¿no?, Valencia, ¿no?, Massanassa, Benetússer, Catarroja, pueblos que al final son pequeños y que requieren de que haya soluciones para ellos, ¿no? Entonces, me gustaría acabar mi intervención diciendo que mi único objetivo era enseñaros con muchos datos cómo los medios de pago ayudan claramente, medios de pago digitales, a la inclusión financiera, y que dentro de esos medios de pago también el efectivo también debe tener ideas, promoverse de manera que pueda convivir con esos medios de pago digitales. Si todos tenemos acceso a una cuenta bancaria y unos medios de pago digitales para nuestro día a día, pues viviremos en un entorno en el que la inclusión financiera sea perfecta. Se están haciendo muchos avances. Creo que los países, lógicamente, en desarrollo van buen camino, pero todavía, como hemos dicho antes, hay, si no me equivoco, en la anterior 2.700 personas que todavía no están, o podemos decir que todavía no tienen capacidad de acudir a servicios financieros, y qué menos a medios de pago digitales. Con eso termino mi intervención. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchas gracias, Arturo. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Voy a aprovechar que tenemos tiempo y te traslado un par de preguntas que hemos recibido. El mundo de la criptomoneda está genera bastante curiosidad. Y una de ellas es, te preguntan si las criptomonedas de los bancos centrales realmente favorecerán la inclusión financiera.
Bueno, pues yo creo que aquí en las criptomonedas con carácter general hay que verlo desde dos puntos de vista, ¿no? Desde un punto de vista, lo digo porque muchas veces se confunde desde un punto de vista de una divisa más que tiene una fluctuación de precio y tú puedes ganar o perder dinero, y luego la criptomoneda como una adaliz o un cambio en el sistema financiero en el cual lo que hace es que haya menos intervención de las entidades financieras, ¿no? Entonces, volvemos un poco a lo que he dicho anteriormente, ¿no? Todo tiene pros y contras. O sea, las criptomonedas o las criptomonedas estables, ¿no? O respaldadas por bancos centrales, por supuesto que ayudan a la inclusión financiera, porque al final lo que te permite es a muchas personas que están excluidas de a lo mejor de poder acceder a una institución financiera, ¿no? Acceder, por ejemplo, al euro digital. Ayuda mucho en países, por ejemplo, donde la moneda está totalmente devaluada o con inflaciones muy grandes, como puede ser Venezuela, ¿no? A tener un medio de pago que no esté devaluado, ¿no? Y poder comprar bienes y servicios sin una devaluación de su moneda, ¿no? Y por tanto de su riqueza, ayuda mucho. El problema es que las criptomonedas también, por un lado, desintermedian, ¿no? Desintermedian, por tanto, no hace falta la intermediación en muchos aspectos del sector financiero. Si tú quitas al sector financiero, también estás creando inestabilidad financiera. Es decir, si todos mañana retiramos nuestros depósitos y los tuviéramos en otra divisa, en el euro digital, aunque fuera muy estable del país que fuera, o nos fuéramos a una criptomoneda privada, ¿no? Lógicamente esto podría hacer daño al sector financiero. Si el sector financiero no funciona bien, lógicamente la actividad prestamista, los préstamos, etcétera, ¿no? La economía, ¿no? Porque al final el sistema financiero sirve para que la economía funcione, pues también podría tener un efecto contrario, ¿no? Entonces, en su justa medida, como está haciendo el Banco Central Europeo, es que no puedas acceder al euro digital limitando determinados importes, va a permitir a que muchas personas puedan acceder a esa moneda y hacer pagos y a servicios financieros. Si esto se extiende y desaparece, voy a ponerme en un escenario apocalíptico que no va a pasar, desaparece el servicio financiero, tendríamos las entidades financieras, hubiera una desintermediación total, pues tendríamos un problema con la actividad prestamista, que es la que mueve la economía real, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero es un equilibrio entre ambos mundos. Yo creo que sí. Otra pregunta. Seguimos en el mundo cripto. Sí. ¿Qué opinión tiene del Bitcoin como medio de pago? ¿Cree que la tenencia de criptomonedas puede influir en la educación e inclusión financiera de la población? Bueno, yo creo que son preguntas que tendría que tener a lo mejor una varita mágica o una bola de cristal. No lo tengo clarísimo. O sea, yo creo que la clave de las criptomonedas es que se acepte como medio de pago. Es decir, en general, Bitcoin o otros si no hay comercios que aceptan las criptomonedas como medios de pago, independientemente de que yo ofrezca a los ciudadanos el Bitcoin o cualquier otra moneda, no van a poder operar en el día a día. Por eso antes diferenciaba entre la criptomoneda como gente que especula, pero no digo ilícitamente, totalmente legalmente, con el valor de la divisa, igual que el dólar frente al euro se deprecia o aprecia, el Bitcoin también puede apreciarse, depreciarse, puede tener un mayor valor, un menor valor, pero la clave va a ser cuando esas criptomonedas sean aceptadas por el comercio, ¿no? Por el día a día de los comercios, donde tú tienes que pagar. Hasta que esas criptomonedas no sean aceptadas, a efectos de inclusión financiera, creo que el impacto es menos relevante. También es verdad que no es lo mismo Estados Unidos, ¿no? A ver qué pasa ahora con Trump, etcétera, que otros países, ¿no? Pero lo más fundamental es que se acepten esas monedas como medio de pago, ¿no? Pues decía, El Salvador es un ejemplo de que hay se está aceptando, ¿no? Como medio de pago, la regulación todo promueve eso. En Venezuela también hubo una moneda ante las crisis financieras que había. Si no me equivoco, yo creo que también en Centroamérica hay algún país más adicional, Honduras. Pero en Europa mi percepción es que va a ayudar a la inclusión financiera, pero si los comercios no adoptan esa moneda como medio de pago, la inclusión financiera será menor. Ayudará, sí, pero si no puedo pagar en ningún sitio. Pues, espera, me queda una por aquí que me acaba de llegar. ¿Qué retos se identifican en la adopción de medios de pago digitales en comunidades con escasa alfabetización financiera y cómo podría abordarse esta brecha desde la formación? O sea, yo repito un poco una idea que he dado, o sea, cuanto más sea la brecha en educación, en determinados segmentos, etcétera, para mí el medio de pago más fundamental es
todos aquellos que cumplan la gratuidad, la inmediatez, ¿no? Y que sean sencillos, ¿no? Entonces, para mí, el gran revolución ahora mismo que va a haber a futuro en el medio de pago son todos aquellos que sean inmediatos, ¿no? Le llamo transferencias inmediatas para que se entienda, ¿no? Pero si vas a la innovación hay muchas cosas, ¿no? Como las de lo que se llama account to account, ¿no? De cuenta a cuenta, de tarjeta a tarjeta, de lo que hemos hablado de Bizum, Pix, dando tu número de teléfono. Es decir, la manera de que el medio de pago permita a segmentos de población, habéis dicho, con poca educación financiera, es que sean sencillos y que sean inmediatos y gratuitos, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que sea ese tipo de medios de pago, como ha sido la revolución de Bizum, creo que es el futuro para ese tipo de segmento de población, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer que haya más conocimiento sobre estos medios de pago, etcétera? Joder, ahí no voy a decir nada novedoso, ¿no? Ni nada que os aporte mucho, ¿no? Pero es que al final todas las civilizaciones y sociedades dependen de que este tipo de educación esté en los colegios, en las escuelas, o sea, que no solo dependa de asociaciones, o sea, Edufinet está fenomenal, cuanto más allá de esto mejor, pero si no hay un plan educativo en estos países para que el mundo financiero esté en una asignatura más, va a ser imposible. O sea, todo el mundo debería conocer qué es una cuenta bancaria, qué es un préstamo, qué es un medio de pago, qué debo conocer antes de ir a una entidad financiera. Entonces, esa es la única clave, ¿no?, para el progreso, que es la educación dentro de la escuela desde el primer momento, ¿no? Entonces, aquí no digo nada nuevo, pero lamentablemente yo creo que estamos lejos de eso, ¿no?